vamos otra vez con el bebé. Os voy y luego va a salir. Muy importante. Llora, bebé. Por favor, papá, mamá, abuelos y todos los que sean. Primero, aunque sean unos segundos, mirad al niño. Primero de todo, mirad. Antes de decir sí o no. Porque solo al mirarlo vais a ver que si llora de hambre, o si llora de sueño, o si llora de daño en la barriga, o si llora de lo que sea. Solo, por favor, mirad. Hay veces de brazo. Mirar si quieres en el brazo, si quieres donde esté. Si está en tu brazo, primero mira. Porque hay mamás y papás que van tranquilos y otros que dicen, ¡ay! Y si estás así y un crío llora, ¿qué le pasa? Pues todavía todo el mundo va a ser horroroso. Mirar con cariño, pero mirar. Cuando un niño te pide a los 2 años, 4 años, cuando digo chupachú, lo cualquier cosa, y te lo miras, y en lugar de decir no, es decir, no hay negociación posible, y le dices un no súper convencido y sin enfadarte, te miran y dicen, vale, pero mañana volveré a probar. Otros que te dicen, te he dicho que no, estoy al límite yo. Y el otro dice, pues sí, ¿qué vas a decir? Como ya estás tú al límite, el otro dice, pues yo sigo jugando contigo. Es divertido jugar. Los niños juegan. Pero si yo no tengo margen, estoy más que atrapado. ¿Quién tiene más margen? El niño que dice, voy a seguir jugando, o el padre o la madre que ha dicho, ni hablar, ya no tienes margen de nada. Y le dices, ahí va, debes tener hambre, tú no te preocupes, ¿sí? Vamos a hacer no sé qué, el otro te mira y dice, ahí hay espacio. No sé si me explico. A veces ponemos los nos o los sís tan deprisa que no hay margen. Es como decir, mira, en casa no compramos chupachús y cuando toca ya lo sabrás. Pero si al día siguiente te pide un chupachú y tú se lo compras, el crío dice, me ha dicho que en casa no, pero lo he conseguido, lo voy a conseguir. Es decir, somos fuertes cuando tenemos una cultura y nuestra cultura nos da la coherencia. Y como mamá y como papá tienes que ser coherente. Si no se hace así en casa, que siempre no se haga así. Y el día que sea una excepción, lo anuncias. Hoy hay una excepción. Y entonces yo no diré pobre niño, porque este niño, si el día que haga un berrinche, es que algo le debe pasar. Algo le debe pasar. Quizás ha visto que todo el mundo tenía chupachú, ¿verdad? Y dice, quiero un chupachú. Y está como dolido porque se ha quedado, algo le ha pasado. Pero no el berrinche porque sí. Y el berrinche porque sí pasa porque hay un juego entre papás, mamás y los niños que están atrapados, los padres y los padres y sobre todo los niños. Y aprenden una manera de hacer que en la vida, si van así, siempre estarán enfadados con el mundo porque el mundo no les da lo que quieren. Serán niños exigentes que la vida entenderán que todo se tiene que conseguir con esfuerzo, con tranquilidad y que hay una cultura que pueden confiar. ¿Me he explicado? Sí. Vamos a pasar a otra cosa. A ver. Vamos a hablar, eso es, de límites y de conflictos. ¿Quién pone los límites? Nosotros, pero también los niños nos ponen un límite. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría salir por las noches llevándome al crío a todas partes y resulta que este crío llora muchísimo y si me quedo en casa no llora tanto. Jo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué te toca? Aguántate y cambia de vida.
O no pienso cambiar de vida. Y el niño llora y todo el mundo de mal humor, ¿verdad? Por lo tanto, es verdad que si tenemos unos niños o unas niñas, unos hijos muy movidos, podremos hacer unas cosas. Si tenemos críos muy sensibles, podremos hacer otras. Por lo tanto, los límites, queramos o no, los ponen los niños, pero también los ponemos nosotros. Pero en lugar de poner límites, esto sí, esto no, pensemos en la cultura. Nuestra cultura hace esto y tenemos que adaptarnos un poco para cambiar nuestra cultura. Si yo lo había hecho así de siempre, ahora que no se puede hacer porque no pueden jugar en la calle, porque no sé qué, porque no sé cuántos, algo tenemos que cambiar porque estamos en el siglo XXI, estamos en otras condiciones y esto va a la vida. ¿Se entiende? Vamos a ir por ahí. Vamos a pasar. Y os quería... Anda. ¿No? Muy bien. ¿Qué pasaba cuando éramos pequeños? ¿Qué pasa ahora? La alimentación está cargada de azúcar, chocolates. Cuando digo chocolates es estimulante, cacaos, colacaos, Nesquik, azúcares, bollos, cosas dulces para merendar. Podemos comer mucha más carne de la que comíamos nosotros, nuestros padres. ¿Qué les pasa a estos niños y niñas? Que tienen una energía, ¿sabéis? Que tienen una energía, que todo el día están así, para bien por lo que comemos. Es que solo quiere comer pasta, ¿verdad? Arroz y no sé qué. ¿Y si le ofrecemos? ¿Cómo es que en la escuela toman ensalada? Si en casa no quieren para nada. Pues qué bien que la escuela nos permita ayudar y qué bien si nosotros también en nuestras casas vamos ofreciendo, ahí está esto, y poco a poco invitando con paciencia hasta que estos niños y estas niñas cambien un poco los hábitos alimentarios. No sé si la escuela os ayuda en esto. Por ejemplo, que a las 5 de la tarde hay papás y mamás que se han tomado la molestia de hacer bocadillos o de pelar fruta, etc. Y otros que nada. Y claro, mi hijo cuando ve un pastelito de estos y cuando yo le traigo el bocadillito, me dice, el próximo día a ver si te esfuerzas un poco, ¿verdad? Pero yo creo que, como puedes decir, en casa hacemos así, si la escuela nos ayuda, puede ser esto. Ahora voy a preguntar una lista de cómo os gustaría que fueran vuestros hijos. Y lo vamos a ordenar. Por encima de todo, quiero que sea bueno o buena. Lo que más. Yo sí. ¿No? Sí, tranquilo. Sí, Tranquilo. Vamos a hacer lo primero. Lo primero es que esté tranquilo. Uno. Lo primero es que sea bueno. Lo primero que sea espabiladillo. Venga. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer aquí algo. Que sea el primero de la clase. Dime. ¿Todo esto es ahora? Ahora. ¿O para cuando sea mayor? No. Ahora y para cuando sea mayor. Que sea un niño ahora. Que sea feliz. ¿Cuántos queréis que sean felices? Feliz primero. Feliz lo primero. Y en el futuro que sea feliz. También. Primero sano. Muy bien. ¿Quién primero sano? Genial. Yo coincido con vosotros. Lo primero es la salud. Comentaban con padres, ¿no? Que me decían, nos hemos ido a vivir a un pueblo de la montaña porque nuestro hijo tenía asma. Hemos cambiado toda la vida y nos hemos quedado sin amigos y tal, pero el crío, desde que se fue a la montaña, respira bien. Y dice, ¿cuántos padres harían esto? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero en el caso de sufrir una enfermedad, pues yo creo que priorizaría que fuera feliz, que supiera llevarla. No, feliz no, sano. Ya, pues en el caso de que tuviera alguna enfermedad, sí que priorizo que sea feliz, con lo que le toque vivir. Muy bien, importante lo que has dicho.
cuando hablamos de sano, no quiere decir que un niño sano no sea un niño enfermo. Es decir, puedo tener un niño síndrome Down, paralítico, pero lo veo sano. Es decir, cuando un niño tiene salud, puede ser este crío que es asmático y dice, yo lo quiero ver bien. Quiere decir que se toma sus cosas, sabe hacer las cosas y tiene una vida lo más normal posible. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Muy importante, lo agradezco mucho. ¿Sí? Primero sano y luego feliz. ¿Es verdad? Jolines, ¿qué comunidad tenéis aquí en esta escuela? Porque la mayoría de escuelas me dice, ya son felices. Ahora, ¿qué ves? No. ¿Eso quién te lo dice? La mayoría de escuelas que ¿qué me dicen? A ver, porque son niños, ¿no? Y suelen ser felices, pero... No, os lo cuento. Fui en una escuela, os lo cuento, me dicen, cuidarlos, los cuidamos en casa. En la escuela, que trabajen. No. Vaya. Jolines. Porque se piensan en cuando ellos iban al cole, porque antiguamente era así y era un rollo. Yo lo que pienso es, yo lo que les dije es, Claro. cuando los niños y niñas, después de levantarle y desayunar, que a veces el desayuno es, venga, corre, que llegamos tarde, vamos a desayunar lunes por la mañana. Nos vamos a cuidar, que va, vaya a comer, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo nos cuidáis cada día? ¿Sí o no? Venga a bañarte, no quiero bañarme. Venga que no sé qué, ¿no? ¿Nos parece todo esto? Vale, yo les digo, ¿cómo cuidamos a los críos cada día? Lo que podemos. Pero aquello de cuidar, de decir, ay, qué felices que somos, nos vamos a dar una vuelta por la montaña antes de llegar a las 9. ¿No? Nadie. Me sorprende mucho que digáis, quiero que sean felices. Claro, esto quiere decir, si en casa hacemos lo que podemos, eso sí, el día que podemos vamos a... ¿no? Muy bien, genial, alucino. Primero salud, coincidimos totalmente, chicos. Primero salud, después que sean felices. ¿Y después qué? Responsables. ¿Responsables? Sí. ¿Sí? ¿Sabéis qué quiere decir responsables? Sí, es muy importante Sí. ser responsable. ¿Sabéis qué quiere decir? Ahora voy a atacar. Aviso. ¿Queréis que sean responsables? Sí, puede ser responsable. ¿Consecuentes con sus actos? ¿Os habéis mirado al espejo? Eso es. Porque uno puede decir, ¿no? Consecuente con mis actos. Responsable. ¿Verdad? Buscamos eso, no quiere decir que se consiga. Porque esto quiere decir tener mucha paciencia con nuestros hijos y nuestras hijas. Porque si la lían, tú dices, yo creo que soy responsable, pero voy a tener paciencia y le voy a decir, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo lo vamos a arreglar esto? ¿No? Porque si no tenemos paciencia con nosotros, ¿no? Porque a veces dicen, ¿qué desordenado eres? Y pregunto, ¿te has mirado? ¿Sí? ¿Has visto que todo lo tuyo está ordenado? Pues ya tienes trabajo. Pero eso no quiere decir, es que en casa todos somos desordenados. Y dices, no, así tampoco vamos. Porque esto es un caos, aquí no hay quien viva. Ahora, si digo, quiero que sea responsable, la habéis liado en vuestra casa. Porque empezar a hacer limpieza y empezar a decir, ¿cómo tengo mis cosas? Porque hay familias y mamás que lo que es ciertas cosas de los niños lo tienen súper ordenado. Dicen, le ordeno todo y él va y lo desordena. Pero ¿cómo tienes tu armario? ¿O cómo tienes tus cosas? Porque los niños y niñas te ven y dices, ¿por qué no ordenas? Y los niños callan, pero ven. Y ya la hemos liado. Esto es ser padres, es un trabajazo, que si nos lo hubieran dicho antes, pues pensabas 3 meses. Pero va y nos dan felicidad, ¿verdad?